Buen día tengan sus mercedes. Hoy les vengo a platicar sobre 22 técnicas sobre la lectura crítica que tomé del libro Tras las líneas de Daniel Cassany. Estas técnicas se dividen en 3 grandes grupos. El primero es sobre el autor, que se trata de explorar el mundo del autor, el momento histórico en el que vivió, es decir, el contexto, ¿no?, en el que se da este texto que escribe. El segundo gran grupo es sobre el género discursivo, cuál es la relación del texto con otros discursos, cuáles son las voces que incorpore, cuáles son las voces que calla. Y el tercer gran grupo es sobre el lector y sus interpretaciones, ya que existen muchas interpretaciones y la verdad es en realidad la suma de todas estas interpretaciones. Acompáñenme a descubrirlas. Estas 22 técnicas son recursos para fomentar la comprensión crítica. Se trata de técnicas formuladas en forma de preguntas, metáforas e instrucciones para relacionar las palabras con la realidad. Hay 3 grandes grupos o tipos, como les mencionaba, según se relacionen con el autor, el género discursivo o el lector y sus interpretaciones. Bien, empezamos con las técnicas que se refieren a explorar el mundo del autor. Estas son 8 técnicas. Es muy importante que tengamos en cuenta que el texto surge del imaginario del autor, de su mundo, de su comunidad, de su mirada sobre la realidad, que es sesgada, parcial y personal por definición. Este primer grupo de técnicas explora este contexto de partida, identifica los referentes del autor, lo que sabemos de él o de ella, la confrontación pues con otras miradas. Número 8 y última del grupo sobre el autor. Dibuja el mapa sociocultural. Haz una lista de todo lo que dice el texto y otra de lo que tú sabes del mismo tema que no menciona. Haz esta segunda lista tan extensa como puedas, con todo lo que recuerdes, aunque no lo sepas con precisión, con todo lo que intuyes. Compara las 2 listas. ¿Qué expone el texto y qué calla? ¿En qué pone el acento? ¿A quién favorece esta selección de datos? ¿Por qué? Nunca podemos decirlo todo, esto es obvio. Cualquier texto es finito y solo incluye una pequeña parte de la información. Recomponer la imagen completa del rompecabezas ayuda a entender la parcialidad del discurso. Si hacemos una lista de lo que sabemos o intuimos, estamos reconstruyendo el universo cultural de aquel tema. Si comparamos la lista con lo que dice el texto, lo estamos situando con relación al todo. La segunda técnica es descubre las conexiones. ¿Dónde se sitúa el texto? ¿Cuándo? ¿A quién se refiere? ¿Qué menciona? Identifica las referencias del texto a la realidad, el aquí, ayer, nosotros, etc. El discurso suele contener referencias a los elementos contextuales, al espacio, al tiempo y a los interlocutores. Al detectar estas minúsculas piezas, podemos situar el mundo del autor y delimitar sus fronteras. Podemos tomar conciencia del punto de vista que adopta. Técnica número 3. Retrata al autor. ¿Qué sabes del autor? ¿Cómo se le valora en tu comunidad? ¿Por qué escribe? ¿Cómo escribe? Anota todo lo que sepas de él o ella y lo que deduzcas de su prosa.
Disponer de un retrato del autor ayuda a comprender su ideología, pero cuando no lo conocemos o incluso ignoramos su nombre, como en Internet, por ejemplo, podemos rastrear lo que nos dicen sus palabras, lo que nos muestra su prosa. Número 4. Describe su idiolecto. ¿Cómo utiliza la escritura el autor? ¿Detectas alguna variedad geográfica, social o generacional? ¿Hay rastro de algún registro lingüístico? ¿Has descubierto algún tic, alguna muletilla repetitiva o algún otro rasgo especial? Anota todas las características particulares. Según donde haya nacido, dónde se haya educado y dónde viva, el autor usa un vocabulario u otro. Otros aspectos que influyen en su escritura son la profesión y los idiomas extranjeros que domina. El género discursivo, artículo, novela, ensayo, etc., establece un tipo de lenguaje y unas pautas, pero el autor los puede transgredir con su idiolecto. Rastrea la subjetividad. ¿Qué puedes inferir del discurso? ¿Qué nos dice de sí mismo su autor? ¿Cómo puede ser la persona que ha elegido estas palabras? ¿Cómo te la imaginas? ¿Qué máscara, cara o imagen ofrece? Existen indicadores claros de actitudes, opiniones y realidades del autor, como la modalidad enunciativa. El autor afirma, pregunta, exclama o duda. El uso de palabras valorativas. Es fantástico, es penoso, es una joya, es una basura. Y otros resquicios más sutiles, como adjetivos subjetivos, verbos con connotaciones muy específicas, palabras valorativas y uso de metáforas. Detecta posicionamientos con los estereotipos y las representaciones culturales. El autor es sexista, xenófobo, respetuoso con todas las identidades, con el medio ambiente. ¿Qué palabras ha elegido para referirse a las controversias? Barre su prosa y subráyalas. Cualquier texto se posiciona sobre las grandes cuestiones que afectan a la comunidad, al margen del tema en particular que trata. No existe la actitud cero, porque incluso el cero nos dice algo, que el autor no da importancia a un determinado hecho. Descubre lo oculto. Fíjate en las lagunas, los silencios, los saltos, las elipsis, todo lo que quede presupuesto, implícito o tácito. Barre el texto oración por oración y párrafo por párrafo, como si tus ojos fueran una escoba. Anota todo lo que sea necesario para entender el texto, aunque no se explicite. ¿Estás de acuerdo con estas ideas? ¿Son coherentes con el resto de los datos? A veces, lo relevante está escondido y quizá sea lo más importante. Esta técnica detecta los datos que el texto da por ciertos o seguros y permite cuestionarlos. Número 8 y última del grupo sobre el autor. Dibuja el mapa sociocultural. Haz una lista de todo lo que dice el texto y otra de lo que tú sabes del mismo tema que no menciona. Haz esta segunda lista tan extensa como puedas, con todo lo que recuerdes, aunque no lo sepas con precisión, con todo lo que intuyes. Compara las dos listas. ¿Qué expone el texto y qué calla? ¿En qué pone el acento? ¿A quién favorece esta selección de datos? ¿Por qué? Nunca podemos decirlo todo, esto es obvio. Cualquier texto es finito y solo incluye una pequeña parte de la información.
Recomponer la imagen completa del rompecabezas ayuda a entender la parcialidad del discurso. Si hacemos una lista de lo que sabemos o intuimos, estamos reconstruyendo el universo cultural de aquel tema. Si comparamos la lista con lo que dice el texto, lo estamos situando con relación al todo. No se pierdan nuestra próxima entrega, en la que discutiremos las 8 técnicas en torno al género discursivo. Hasta pronto.